Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso es lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Los que están detrás, por favor, pueden pasar. Y entonces ahora sí vamos a tener la oportunidad de juntos orar, tan pronto todos ocupen sus lugares. Vamos a ponernos de pie para invocar el nombre del Señor. Adelante, hay espacio aquí delante. Hay bastante espacio libre aquí delante. Bienvenidos. Los sugieres, sepan que hay espacio aquí delante. Las dos primeras filas tienen bastante espacio. La primera fila y la tercera fila tienen bastante espacio. Oremos entonces. Padre, oramos a ti, dándote gracias por habernos traído a tu casa esta mañana y la oportunidad que tenemos, Señor, de aprender de tu palabra. Damos gracias, Padre, por el gozo que hay en nuestros corazones cada vez que nos vemos los rostros, Señor, y cada vez, Señor, que somos acogidos por ti en esta tu casa, Señor. Bendice a tu pueblo esta mañana con tu palabra. Tú nos concedes siempre, Señor, el privilegio de poder compartir tus verdades con personas que queremos, Señor, con amigos que nos visitan, con familiares, Padre, que están con nosotros. Y te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos que tú bendigas sus vidas, sus familias también, Señor, sus corazones. Pedimos, Padre, como decía el apóstol Pablo, que tú hagas todo esto porque para todos estos, ¿quién es suficiente, Señor? Nadie lo es. Solo tu Santo Espíritu es capaz de hacer esta obra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y nos encomendamos a tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse y los que están detrás, que llegaron ahora, pueden pasar también para que de esta manera podamos comenzar. Estamos en 2 de Corintios capítulo 3. Pasen adelante, hermanos. Rapidito, rapidito, rapidito. Los que están detrás entrando, adelante. Ayer estuvimos en la boda de Jesús y Maciel. Yanna Maciel. Porque aunque se escribe Hanna, es Yanna, ¿verdad? Y me resultó interesante el hecho de que en un momento dado, sin esperarlo, pues se acercó a mí un hermano de la iglesia de Convertidos a Cristo, que tenía bastante tiempo que no conversaba con él, y en ese momento estaba al lado del hermano Temi. Y comenzamos una conversación alrededor de las cataratas. Él acababa de ser operado hacía pocas semanas de cirugía de catarata. Ustedes
Todos saben que nuestro hermano Temi, también nuestra hermana Didi, recientemente se operaron de cirugía de catarata y están felices con la visión que han recuperado. Y comenzó esta conversación alrededor de todo este procedimiento, en el cual ambos estaban felices completamente por el resultado de esta cirugía que habían tenido. La catarata es una enfermedad que podría describirse como una especie de opacamiento o endurecimiento del cristalino. La catarata es una enfermedad que podríamos describir como un endurecimiento o opacamiento del cristalino. Aquí hay muchos médicos, así que el hermano Alejandro hizo así, digo yo, dije lo correcto, qué bueno, menos mal, menos mal. Y esto se sucede por diferentes motivos. Fundamentalmente es algo que sucede a través de los años, con el envejecimiento. Hay casos en los cuales por motivo de diabetes o de algún tipo de enfermedad, pues esto se adelanta y personas de una edad más joven pueden tener también catarata. Pero se trata de una ceguera progresiva, la falta de distinción. Sin darse cuenta, muchas veces la persona va perdiendo la capacidad de diferenciar colores o de ver el brillo de los colores. Se va todo poniendo un poquito borroso y no obstante los lentes que se utilizan, pues se necesita una dosis adicional de luz para poder ver más o menos las cosas que se quieren leer. O sea que es algo que gradualmente va dejando a las personas completamente ciegas. Y es muy interesante que cuando ayer analizaba este texto junto con el hermano Francis, pensé que el título de este mensaje lógicamente debía ser cataratas, pero cataratas mentales, por la expresión que está aquí en el versículo 14, cuando dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando de los judíos. Está hablando de los judíos, los israelitas, bajo el antiguo pacto. Dice, llegaron a un momento en el cual sus mentes se embotaron. Y ellos se vieron de un momento a otro con un velo delante de sus ojos que le impedía ver con claridad el plan de Dios para la salvación. El pacto que Dios estaba por establecer con ellos, el pacto de la gracia, y no solamente con ellos, sino el pacto con toda la humanidad, el pacto de salvación por pura gracia mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esta catarata mental que nosotros vemos aquí descrita muy claramente en este pasaje, yo espero que al final ustedes la vean también, consiste, sin lugar a duda, en un endurecimiento del entendimiento, de la mente. De hecho, en varias versiones bíblicas, en vez de decir el entendimiento de ellos se embotó, dice el entendimiento o las mentes de ellos se endureció, ¿verdad? Y viene a ser lo mismo. Cuando la catarata va creciendo, primero es un cristalino bastante viscoso, suave, pero llega un momento que se convierte prácticamente en un lente que es una piedra. Y muchas veces no es fácil para el cirujano, el oftalmólogo, el cirujano de cataratas, pues poder retirar esa catarata porque por la pequeña incisión que hacen no sale fácilmente. Tienen prácticamente que irla raspando. Cuando es una catarata joven, un cristalino que no está duro, pues es muchísimo más fácil. Yo he visto a mi hija Daira, pues mediante videos, cómo ella hace el procedimiento y la diferencia que hay entre un endurecimiento total de este cristalino o cuando es algo que sencillamente es más bien incipiente o está comenzando. Sea como sea, consiste en un endurecimiento, pero en este caso del entendimiento. El versículo 14 dice de los israelitas que el entendimiento de ellos se embotó completamente. Y el entendimiento es, hermanos, el lente a través del cual nosotros somos capaces de percibir la luz de la verdad. O sea, nosotros cuando recibimos algo, pues lo filtramos por esto que está acá y decimos, ¿es cierto o no es cierto? ¿Es verdad o es mentira? Cuando una persona pierde la conciencia, pierde la mente, pierde el entendimiento, pues prácticamente no puede discernir, no puede juzgar, no puede cortar por una línea y decir esto sí, esto no, esto es verdad y esto es mentira. Y en el caso de los judíos les pasó a ellos. Estaban completamente embotados y están todavía hoy día completamente embotados. Y ese embotamiento los inhabilita a ellos para que puedan filtrar las mentiras de la verdad, para saber escoger apropiadamente. Y poder decir esto no es y esto sí es. Y específicamente en lo que se refiere a verdades espirituales. El efecto del endurecimiento es las consecuencias directas del pecado sobre nuestras vidas. O sea, así como al pasar de los años, mientras más viejos somos, pues nuestro cristalino se va endureciendo y las cataratas se van formando y cada vez son más densas y más espesas y más duras, ¿verdad? Asimismo,
Sucede con el pecado en nuestras vidas, que va cauterizando nuestra conciencia, va nublando nuestras mentes, y llega un momento que con el paso de los años pues estamos muchísimo más mayugados, por decirlo así, endurecidos por causa del pecado. Tenemos mucho menos capacidad de discernir porque estamos habituados a la práctica del pecado. La catarata mental, en consecuencia, no es otra cosa que el endurecimiento, el embotamiento, si queremos decirlo así, la opacidad, la poca capacidad de discernimiento que tenemos en nuestras mentes o en nuestros entendimientos. Y es lo que precisamente el apóstol Pablo está diciendo aquí, que le sucedió a aquellos que se ampararon bajo el antiguo pacto. Esto es algo que sucede muy comúnmente, y yo lo he visto con pena tantas veces en personas que se apegan al antiguo pacto. O sea, personas que, como dice aquí, el entendimiento de ellos se embotó, versículo 14, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto le queda el mismo velo no descubierto. Sencillamente no pueden ver por ese velo que tienen, por esa opacidad. Y es tan común en personas religiosas, personas que se aferran al antiguo pacto, o sea, personas para los cuales la salvación es un asunto resultante de su comportamiento, de sus obras, de sus intenciones, de su conciencia. Y la Biblia no enseña eso de ninguna manera. La salvación, dice la Escritura, que no es por obra, que cuando nosotros partamos de aquí, lo que menos importante va a ser, salvo si es para ir a condenación, que entonces sí van a ser abiertos los libros y nuestras obras nos van a condenar. Pero para fines de poder ir a la gloria, lo que menos va a importar son nuestras obras, porque es un asunto de fe. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es algo que procede de nosotros, proviene de nosotros, ni podemos lograr por nosotros mismos, sino que tanto la fe como la salvación es por gracia, es un don de Dios, que no es por obras, para que nadie pueda decir yo merezco el cielo. Si tú te aferras al antiguo pacto, el antiguo pacto era el pacto de la ley, el pacto de la letra, como dice, el pacto del ministerio, como le llama aquí, de muerte, el ministerio de condenación. ¿Por qué? Porque las personas religiosas todo lo que tienen es un tremendo yugo, una espada de Damocles sobre su cabeza que está a punto de caer y matarlos por una eternidad como consecuencia de que ellos no son capaces de ninguna manera de cumplir con la ley de Dios, porque no ha habido hombre que haga siempre el bien y nunca peque. Todos nosotros estamos condenados y todos nosotros somos violadores de la ley de Dios. Todos nosotros somos personas que si nos aferramos al antiguo pacto, al pacto de la ley, el pacto que dice, haz esto y vivirás, se va a dar cuenta que no puede vivir porque no somos capaces de hacer lo que la Biblia dice. Nadie puede cumplir con los mandamientos de Dios. Nadie ha podido jamás, salvo uno, Jesucristo. Aquel que no conoció pecado y que por nosotros fue hecho pecado. Se hizo a sí mismo pecado, tomó nuestro pecado para que la justicia de Dios se cumpliese en Él y no en nosotros. Porque si se cumple en nosotros, lo único que nos espera es la muerte y la condenación como consecuencia de nuestro pecado. La catarata espiritual consiste en un endurecimiento de la mente y que viene como consecuencia del pecado. Y esto es muy común en personas que se aferran a su religión. No, esta es mi religión, esta es mi creencia, esta es mi fe. Pero aferrado a su religión por obras, mediante el cual la religión le ha engañado, diciéndole que si tú haces esto vivirás, y si tú no haces esto, Dios va a tener misericordia de ti para que también vivas. Cuando somos incapaces de hacer lo correcto, de hacer lo bueno, pues sencillamente para esa persona no hay ninguna esperanza. Se convierte, como bien dice, en un ministerio de muerte, un ministerio de condenación. Estoy hablando del ministerio del antiguo pacto. Estoy hablando de los versículos que van del 4 al 9. Si quieren vamos a revisarlo conmigo para los que se han distraído. El capítulo 3 de 2 de Corintios, versículo 4. El apóstol Pablo dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Fíjense de qué está hablando él, ¿verdad? Atiendan bien. Sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo a sí mismo ministros competentes. ¿De qué dice? De un nuevo pacto. Él dice, no, yo estoy puesto con la capacidad dada por Dios o la competencia dada por Dios para un nuevo pacto, ¿verdad? Como un ministro del nuevo pacto. Dice, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y al ministerio de la letra le llama aquí en el versículo 7, ministerio de muerte, grabado con letras en piedra. Dice, el cual fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Y pone la ilustración del Antiguo Testamento, cuando Moisés bajó con las tablas de la ley del monte
Y recuérdense que su rostro resplandecía a un punto tal que tuvo que ponerse un velo delante de sí para que el pueblo no viera la gloria de Dios reflejada sobre el rostro de Moisés. Y aquí hace referencia a esto, dice versículo 7, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y en el versículo 9 le llama al ministerio de la letra, y al ministerio de muerte del versículo 7 le llama ¿cómo? Ministerio de condenación. Y si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuánto más abundará en gloria el ministerio de la justificación? Él dice, Moisés tenía un ministerio, ¿verdad? El ministerio de la letra, el ministerio de la condenación, el ministerio, como le llama acá, de la muerte. Dice, yo tengo otro ministerio, que es el ministerio de la gracia, el ministerio de la justificación, el ministerio, como le llama acá, del Espíritu, en el versículo 8. Es el pacto de la gracia y no el pacto de la ley. No el antiguo pacto, sino el nuevo pacto al cual yo ministro. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo. Todo esto en una autodefensa ante las acusaciones que le estaban haciendo los falsos maestros en Corintios, cuando le acusaban de todo, entre ellos en ser una persona pusilánime o inconstante en cuanto a su predicación del Evangelio. Sea como sea, lo que estamos enfatizando aquí es que el apóstol Pablo habla de unas cataratas, de un endurecimiento, de un embotamiento del entendimiento, haciendo referencia a lo que le sucedió a los israelitas. Y dice aquí de una manera muy clara que esto sucede a todos aquellos que se aferran al antiguo pacto, a todos aquellos que se aferran a su religión, que sencillamente llega un momento en el cual no pueden de ninguna manera discernir la verdad de la mentira. Óyeme, ¿cuánta gente conocemos así? Que dicen, yo nací católico, yo sigo católico y me muero católico. Y no tienen la culpa, porque es que sencillamente no son capaces de entender más allá porque sus entendimientos están embotados. Otros dicen, yo nací otra cosa. No tiene que ser católico necesariamente, por si alguien cree que lo estoy diciendo directamente. Lo que pasa es que los católicos, como todas las religiones, se aferran al cumplimiento de la ley de los mandamientos. Y por eso hago referencia a eso, porque todos nosotros, posiblemente, salvo la excepción de los más jóvenes de la congregación, nacimos dentro del catolicismo romano. El hecho es que la catarata mental se constituye en un velo, pero es un velo muy particular, porque no es un velo puesto delante de los ojos. Estamos hablando de la mente. Y dice el texto aquí de una manera muy clara, en el versículo 15, que es un velo que está puesto sobre ¿el qué dice? El corazón. Yo espero que ustedes estén siguiendo la enseñanza de esta mañana. Un velo puesto sobre el corazón. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto, no dice sobre sus ojos, sino sobre su corazón. Y el velo puesto sobre el corazón es el que embotece, si cabe la palabra, ¿verdad? El que endurece, el que le quita el filo o la posibilidad de discernir a la mente, del corazón a la mente. Y es simplemente que el corazón es el rector de nuestras vidas. Cuando hay una opacidad mental, esa opacidad mental va a impedir que el corazón pueda sentir de una manera apropiada y viceversa. Cuando el corazón no es capaz de percibir con la sensibilidad espiritual debida, sus mentes van a ser opacadas también. Hay una correlación directa entre lo que sucede con nuestras mentes y lo que sucede con nuestros corazones. Y el apóstol Pablo está haciendo referencia a esa realidad. La catarata mental es un endurecimiento, pero del entendimiento. La catarata mental se sucede muy frecuentemente en las personas religiosas, aquellas que se aferran a las buenas obras, al cumplir con los mandamientos, al ganarse la salvación por sus propios méritos. La catarata mental es algo que se constituye en un velo, pero un velo puesto sobre el corazón, algo que impide que el corazón sea capaz de libremente percibir, sentir la voluntad de Dios. Y por esto nosotros vemos que mantienen a la persona completamente bajo limitaciones, bajo esclavitud y bajo dependencia. El Evangelio viene precisamente a liberar, a libertar de la esclavitud de la ley. De la esclavitud de la ley, que todo lo que hace es mantener al hombre apresado en camino a condenación, para finalmente sentenciarlo como violador de la ley y como digno o reo de muerte. Eso es lo que hace el antiguo pacto, pura y simplemente. La Biblia dice que la ley fue una niñera, un ayo, hasta que llegara nuestro Señor Jesucristo. Pero que venido Cristo, ya no podemos seguir bajo ayo.
Ya no es suficiente con que se nos señale por qué y cómo somos condenados, sino que ahora lo que necesitamos es un Salvador que nos rescate de la condenación de la cual todos nosotros somos parte sin Él. Hermanos, la catarata mental a la que nos referimos esta mañana tiene remedio, tiene remedio. Así como la vista se opaca al punto tal que la persona no puede percibir absolutamente nada, y se habla ahí de los ancianos, se habla de cuando ya Isaac tenía su vista completamente ciega, dice ya no veía nada, y ahí fueron sus dos hijos, ¿verdad? Uno se adelantó con una piel de cabra o de carnero y se hizo pasar por el otro y se robó la primogenitura del otro, y vemos a Jacob y Esaú tratando de buscar la bendición delante de un padre ciego, porque las cataratas, la edad, ya lo había cegado. Asimismo nosotros vemos que luego le pasó a Jacob, fruto, pues como consecuencia del endurecimiento gradual que el pecado va dejando en nuestras vidas. Nosotros sabemos, hermanos, de una manera muy clara que hay salud, hay posibilidades de poder extirpar esa catarata de nuestros ojos. Y ayer precisamente en la tarde pues veíamos a dos hermanos dando testimonio de cómo habían sido operados y esas cataratas habían sido extirpadas. Y estaban felices por lo bien que podían ver. Aquí el texto nos enseña en el versículo 4 que es posible que estas cataratas mentales, este entendimiento embotado sea recuperado. Y dice cómo. Dice el versículo 14, cuando leen el antiguo pacto le queda el mismo velo no descubierto. ¿Y qué dice luego? El cual por Cristo es quitado. El único cirujano posible para quitar, extirpar estas cataratas espirituales de nuestras mentes, pues es nuestro Señor Jesucristo. El único que se ofreció por nosotros los pecadores, el único que tomó forma de hombre siendo Dios y vino a pagar por el pecado del hombre. El único que tiene poder para decir, venid a mí y sed salvos. El único que tiene poder para decir, todo aquel que en mí cree no morirá para siempre. Todo aquel que tiene el único que tiene el poder para de una manera definitiva perdonar el pecado y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro gran cirujano espiritual, aquel que nos puede devolver la visión, aquel que puede concedernos el que podamos nuevamente ver con claridad. Y Cristo es el único que puede extirparla, pero para esto es necesario un procedimiento, ¿verdad? O sea, tienes que pasar por una cirugía, por un procedimiento. ¿Ustedes saben cómo se llama? Lo dice el versículo 16. Una conversión. Cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y en el versículo 16, ¿qué dice? Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. El procedimiento es la conversión. Tienen que convertirse al Señor. Hay personas que esta palabra no les gusta, la palabra conversión. Hay personas que vienen a la iglesia durante años y asienten con lo que se predica y están de acuerdo con lo que el púlpito dice. Están de acuerdo con lo que la Biblia dice. Creen que es verdad la palabra de Dios. Ven sinceridad en lo que se expone a través de la exposición del Evangelio. Pero sin embargo, cuando le alude a ellos directamente, le sucede lo que le sucedió a un empleado mío que va regularmente 1 o 2 veces al mes a visitarme. Es un señor muy mayor que trabajaba conmigo en construcción ya hace muchos años. El hermano Víctor Díaz. El hermano Víctor Díaz, inclusive en una época, recuerdo ya hace muchos años, yo no sé si Temi se acordará, no, Temi no estaba en la iglesia, pero Purita y Rafael podrían recordarse. Él estuvo cuidando como cuidador en el templo cuando estábamos allá en la otra calle. ¿Cómo se llamaba la otra calle? La José Amado Soler, no era, José Amado Soler, ¿verdad? Hace muchos años de esto. Y él va regularmente cada 15 días prácticamente o cada mes a donde mí a visitarme. Y es una oportunidad que tengo para pues apoyarlos en la necesidad que tengan en el momento. Pero sea como sea, el énfasis está en el hecho de que está ciego prácticamente. Está completamente ciego. Yo no sé cómo llega hasta allá, porque tú ves que para buscar la puerta donde la va a dar para entrar, le da un trabajo enorme. Y sus ojos ya se ven completamente blancuzcos, opacos, por una catarata tremenda que tiene. Bueno, teniendo una hija cirujana me ofrecí. Le digo yo, usted sabe que mi hija opera eso.
Usted quisiera que yo le hablara con ella para que le examinara a ver si eso se puede operar. Vamos a ver, arquitecto, vamos a ver. Yo le aviso, arquitecto, yo le aviso. Hace 5 años de eso. Y cada vez que va a visitarme, yo le digo, Víctor Díaz, usted no está viendo nada. Usted no fuera bueno que usted se dejara ver de mi hijo. Vamos a ver, arquitecto, vamos a ver, no se preocupe, yo le aviso. Y así le pasa a las personas con la conversión. Cristo es quien quita este velo. Cristo es el único que puede extirpar este terrible velo, esta ceguera tremenda de nuestras mentes, a fin de que nos brille la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso hay que convertirse. Hay que ir al procedimiento. Si tú no vas donde el cirujano y si tú no le pides al cirujano, quita esta nublazón de mis ojos, no va a suceder. Tienes que convertirte pura y simplemente. Vas a permanecer bajo el ministerio de muerte, de condenación, hasta tanto no se ha quitado de ti este impedimento tremendo que nubla tu mente, que endurece tus ojos espirituales y que no te permite de ninguna manera recibir la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto tienes que convertirte. El único procedimiento posible solamente es por una cirugía de extirpación total. El Señor tiene que quitar ese cristalino dañado, opaco, y tiene que colocar un nuevo lente intraocular a fin de que tú puedas poder, vale la redundancia, ver con claridad. Porque mientras tanto, óyeme, por mucho que tú asientes y por mucho que tú estés de acuerdo y por bonito que te parezca lo que se enseña o se predica, hasta tanto no te conviertes al Señor Jesucristo, no hay ninguna posibilidad de que tú puedas discernir con una mente clara las verdades del Señor y apropiarte de ellas. El testimonio de todos nosotros, los que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, que nos hemos convertido de todo corazón a Él, es que cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, las Escrituras fueron reveladas delante de nuestros ojos. Comenzamos a decir, pero mira lo que dice aquí, pero mira lo que el Señor me tiene a partir de la conversión. Antes de eso, había un velo puesto sobre el corazón de nosotros que no permitía que nos resplandeciese la luz del Evangelio de Cristo. Hermanos, qué bueno que la introducción fue rápida al culto de esta mañana, porque yo tengo 10 puntos y voy por el 4, así que ahora podemos tomar mucho tiempo. Estamos hablando de qué, de cataratas mentales. Entendimiento, ¿cómo dice? Completamente votos. El entendimiento de ellos se embotado completamente. Ahora, cuando nosotros vamos y nos sometemos al procedimiento, en otras palabras, nos convertimos al Señor Jesucristo, los resultados son inmediatos. Parte de lo que oía al hermano Temi y al otro señor conversar ayer era el hecho de que decía, el mismo día, tú sales mirando. Se operó de la cirugía de catarata y dice, el mismo día, yo salí de inmediato, yo salí ya mirando ya. Le ponen a uno un parche de protector, pero uno inmediatamente recupera la visión, la claridad total. La mejoría es gradual, pero la capacidad visual se obtiene de inmediato, se restaura de inmediato. Y así mismito sucede cuando nos convertimos. Parece mentira, podemos haber pasado una vida entera inmersos en el pecado. Y en un instante doblegamos nuestros corazones delante del Señor Jesucristo, le pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos de todo corazón. Él viene a nuestro corazón y este corazón, entenebrecido completamente por el velo de la incredulidad, comienza a ver con claridad la luz de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! El impedimento que es el velo es removido totalmente. Lo dice el texto aquí, versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. No hay posibilidad, no hay otra posibilidad. Por eso, o se convirtió o no se convirtió, o nació de nuevo o no nació de nuevo. No se trata de asumir o recibir una religión. Se trata de que o todavía estás cegato, o definitivamente tienes una visión nítida y clara. Inmediatamente el Espíritu Santo viene a tu corazón porque te convertiste a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el resultado va a ser inmediato.
Es cierto que hay un proceso de santificación gradual. Es cierto que, lo vamos a ver dentro de un momentito, el mismo apóstol Pablo hace referencia a esto aquí. Pero la capacidad, la santidad, la limpieza, la claridad, es un regalo de Dios que la da inmediatamente a nuestros corazones. Mi corazón lleno de pecado, nublado completamente, opaco, duro, de un momento a otro el Señor lo enternece y lo hace receptor de su gracia, de su perdón y de su misericordia. Y esto es una obra milagrosa. Una obra milagrosa. Y hasta tanto no pasamos por una conversión, hasta tanto, por mucho que tú estés de acuerdo, que te agrade, que me digas como Víctor Díaz, sí arquitecto, yo le aviso, vas a seguir cegato y ciego y empeorando cada vez más, hasta que llegará el momento en el cual será muy tarde. El Espíritu Santo se convierte en el nuevo lente del cristiano. En el versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si ustedes ven la página del frente, en 2 de Corintios capítulo 4, ahí mismito donde estamos, 2 de Corintios capítulo 4, fíjense el versículo 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, Cristo mismo, es el que va a venir a nuestros corazones, va a ocupar el lugar que le corresponde, para el cual hemos sido nosotros creados y tenemos el principal lugar, a fin de que, como dice el texto aquí de una manera muy clara, Él resplandezca en nuestros corazones. Y esto sucede constituyéndose entonces el Espíritu Santo en el nuevo lente del cristiano, a través del cual filtramos todas las cosas. Esa es la gran diferencia entre un creyente y un incrédulo. La guianza del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo, que es quien le permite discernir lo que es de Dios y asimismo lo que no es de Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces comenzaremos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, a través del lente de las Escrituras, con un filtro, el del Espíritu Santo. Cuando hay catarata espiritual, no se puede ver nada, no se distingue entre una cosa y la otra, pero muy por el contrario, cuando una persona se ha convertido al Señor Jesucristo, cuando su catarata ha sido removida, extirpada del todo, entonces esa persona obtiene lo que el versículo 18 le llama libertad. La libertad de poder ver claramente. Donde está el Espíritu del Señor, dice el versículo 17, allí hay libertad. No es versículo 18, sino versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el versículo 18 confirma diciendo, por tanto nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. La imagen de a cara descubierta es completamente diferente a lo que tuvo que hacer Moisés. Moisés tuvo que ponerse un velo, ¿verdad? Para que no se reflejase la gloria del Señor, el ministerio de muerte, aquello que iba a ser abolido, la ley, el pacto de la ley. Por el contrario, nosotros ahora, sin necesidad de velo, a cara descubierta, luego de haber pasado por esta cirugía de catarata, podemos ver de una manera muy clara, como dice aquí, como en un espejo, la gloria del Señor. Y yo no sé, yo leía y leía el texto y leía el texto y yo decía, pero ¿por qué como en un espejo? ¿Por qué como en un espejo? ¿Por qué nosotros entonces podemos ver como en un espejo? En primer lugar, podemos ver con plena libertad de visión, pero en segundo lugar, dice como en un espejo. Ya nosotros no tenemos el pecado como un obstáculo para que podamos percibir la luz de nuestro Señor Jesucristo, la luz de su santa palabra. Ya podemos visualizar completamente la gloria de Dios, pero la visualizamos a través de un espejo. Esto es tan interesante, porque es que la gloria del Señor se refleja a través del creyente. Y es como quien dice, para yo ver la gloria del Señor tengo que ponerme delante de un espejo
No para verme a mí, sino para ver la gloria de Dios en nosotros. Y es lo que refuerza una vez y otra vez. Entonces, solamente entonces podremos visualizar la gloria del Señor y visualizarla en toda su magnitud. Y es muy interesante lo que dice acá. Dice el versículo 6 del capítulo 4, dice, porque Dios es el que resplandeció en nuestros corazones, dice, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver al Señor Jesucristo glorificado en nuestras vidas. Entonces nosotros podemos ver cómo de gloria en gloria Dios va evidenciándose en nosotros. Y es como si lo pudiésemos ver a través de un espejo que nos refleja a nosotros mismos o en nosotros mismos la obra que Dios hace en nosotros. Y lo que estoy diciendo es sencillamente lo que el versículo 18 confirma. Miren con atención este versículo 18. Dice, por tanto nosotros todos, y ahí está hablándole a los creyentes, no los del antiguo pacto, no los religiosos, sino los que se han convertido al Señor Jesucristo. Aquellos que han pasado por el procedimiento de extirpación de esta catarata mental. Y dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué dice luego? Dice, somos transformados de gloria en la misma imagen. En la misma imagen que estamos viendo en el espejo, la del Señor. ¿Y dónde la estamos viendo? Viéndonos a nosotros mismos en la transformación que el Señor va haciendo y hace en nosotros a consecuencia de esta cirugía que mediante la conversión hace a nuestras mentes. Hermanos, la Biblia nos manda a renovarnos en el espíritu de nuestras mentes, a no conformarnos a este siglo. Cuando el Señor comienza una obra en un creyente, la perfecciona a través de los años en Cristo. Y aquí habla de una transformación, una metamorfosis es la palabra, que el Señor realiza en cada uno de nosotros a partir del momento en el cual nos convertimos al Señor Jesucristo. Es quitado, erradicado, extraído completamente el impedimento a que podamos ver la gloria de Dios. Y entonces podemos percibir y notar lo glorioso que es Dios a través de las transformaciones que va haciendo en nuestras propias vidas. Y tú dices, pero si yo no pensaba así, si yo no creía así, si a mí no me gustaba esto, si no me interesaba lo otro. Pero Dios comienza a transformar la mente del creyente a través de la obra que hace en su corazón, por medio del Espíritu Santo, liberándolo del impedimento del pecado. Y todo esto está en este texto implícito. Y algunas de estas cosas explícitas. Después ustedes volverán a leerlo con calma y se van a gozar, como me gozaba yo anoche, casi a las 12 de la noche. Hermanos, el Espíritu Santo produce una transformación en nosotros de una manera gradual y de gloria en gloria vamos nosotros reflejando el carácter de nuestro Dios. Y para esto es necesario que la catarata espiritual sea removida de nuestra mente. Que nuestro entendimiento deje de estar embotado. Y esto solamente lo puede hacer Jesucristo mediante una conversión. Y a partir de ahí entonces podemos decir que el Espíritu Santo está en nosotros y que donde Él está hay libertad. Y podremos ver claramente a cara descubierta la gloria de Dios a través de las transformaciones que va haciendo en nuestra propia vida. Y todo lo que haremos será glorificar a Dios por su obra en nosotros. Hermanos, en este templo, en esta mañana, hay diferentes tipos de personas. Hay algunos que todavía tienen catarata. Hay algunos que todavía están confiando en sus buenas obras. Hay algunos que todavía permanecen atados al antiguo pacto. Que todavía están luchando por cumplir con los mandamientos para ver si consiguen el favor y la misericordia de Dios. Hay algunos así. También hay algunos que han podido ver la faz de Dios, en la gloria de Jesucristo, en la faz, cómo es la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios. Hay algunos que se han convertido al Señor y han podido ver a Jesucristo, a Dios, mediante su encuentro con el Señor Jesucristo, su encuentro personal, cara a cara,
con el Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, el texto dice ver la gloria de Dios en la faz, en la cara de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, hay algunos que todavía están bajo sus pecados, luchando con sus pecados, tratando de salvarse a sí mismos, y hay otros que ya se han encontrado con Cristo y han visto la gloria de Dios, la misericordia de Dios, la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Dos tipos de personas. Pero aún dentro del segundo grupo, hay algunos que ofrecen una resistencia tremenda, porque no son dóciles al Espíritu Santo, a que el Señor los transforme. Y da pena cuando sucede así. El propósito de Dios es que nosotros seamos transformados de gloria en gloria. ¿En qué dice el versículo 18 al final? Dice, de gloria en gloria, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué? En la misma imagen. ¿Cuál imagen? La que vemos cuando nos paramos a cara descubierta en el espejo, que es la imagen de Cristo en nosotros. La imagen de Cristo en nosotros. Y Dios lo que precisamente está haciendo es transformándonos gradualmente conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hay un grupo grande de nosotros que está siendo transformado por el Espíritu Santo y que puede mirar en perspectiva hacia atrás y decir, me convertí hace un año, me convertí hace 10 años, me convertí hace 20 años y he visto la obra de Dios en mi vida. Cómo me ha ido transformando de gloria en gloria conforme a la misma imagen del Señor. Cómo ha ido implantando la imagen de nuestro Señor Jesucristo, la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en el carácter del mío, en el carácter del creyente. Y este es el propósito final del Señor. Que cada vez seamos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Que seamos transformados de gloria en gloria, dice, conforme a la imagen del Señor. Y esta es una obra que la hace precisamente el Espíritu del Señor, como dice el versículo 18 al final, como por el Espíritu del Señor. En ese caso, estamos en el camino correcto. Estamos bajo la influencia correcta. Estamos bajo la gracia correcta. Estamos bajo el pacto correcto. En el caso en que el Señor esté día a día manifestando su gloria en nosotros, transformándonos cada vez más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero, vuelvo y repito, hay un grupo que todavía necesita una cirugía de catarata, una cirugía de catarata mental, que deben acudir al cirujano, que deben acercarse a Jesucristo, hablar con el Señor y decirle, Señor, si mi entendimiento está embotado, endurecido, si mi corazón no es capaz de percibir tu gloria, aquí vengo para que tú quites de mí este impedimento. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. El velo por Cristo es quitado, solamente por Cristo. Acude a Él, habla con Él, a solas, entre tú y Él. Dile, Señor, déjame ver tu luz, tu gloria. Estoy dispuesto a que me transformes, que hagas de mí otro hombre, otra mujer. Ven a Jesucristo, habla con Él. Oremos. Desde tu lugar, mientras todos tenemos los rostros inclinados, a solas, calladito, calladita ahí donde estás, habla con Dios. Dile que te acoges a su gracia, al nuevo pacto. Dile que reconoces que tú no eres capaz de guardar los mandamientos, la ley de Moisés, que has transgredido, has pecado en contra de él muchas veces. Dile que tú sabes
que Jesucristo es Dios, es el Salvador y el Redentor. Dile que tú sabes que Él puede perdonar, quitar este pecado de tu vida que endurece tu corazón y tu mente. Pídele que lo haga. Pide que te dé la libertad que el Espíritu Santo puede darte. Pídele que venga a morar en tu corazón, que ilumine tu mente y tu corazón, que te permita ver a la gloria de Dios reflejada en ti mismo, en ti misma. Dile que tú estás dispuesto, dispuesta a que te transforme, que te haga una nueva criatura. Dejar las cosas atrás, la ceguera atrás, el pecado atrás, la vida vieja. Y comenzar una nueva vida en Cristo. Conviértete a Él de todo corazón. Díselo: Señor, me convierto a ti para ser tu seguidor. Dame la vida eterna. Concédeme la gracia del perdón. Y pídeselo en el nombre del Señor Jesucristo. Él ve tu corazón, Él ve tu sinceridad y Él ve tu necesidad. Padre, damos gracias, Señor nuestro, por este mensaje de esta mañana. Y damos gracias, Padre, por no dejar en manos humanas la extirpación, la salud espiritual, la visión gloriosa, la salvación de las almas. Gracias, Señor, porque es Cristo quien quita este velo, quien desarraiga todo pecado y toda maldad. Gracias por su muerte en la cruz, su muerte redentora. Gracias por el perdón y la justificación que en Él hallamos. Concédenos, Señor, ser dóciles a las transformaciones que tú vas haciendo en nosotros como hijos tuyos. Que tu gloria cada vez se evidencie más en nosotros, Señor. Transfórmanos, Señor. Gracias por esta mañana y gracias por este culto y gracias por este tiempo y gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Bendícenos, Señor, ahora que nos vamos. Y sigue con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.